Sí, ¿sabes que todavía pasa? O sea, creemos que no, pero todavía el ir al psicólogo o a la psicóloga es un tabú. Es muy complejo todavía eso. El insomnio, la ansiedad, resequedad en la piel inclusive, no poder concentrarme, también la caída de cabello, bastante. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestro podcast Quiero Verte Bien. Hoy estamos con un tema muy interesante que es la mente deja huellas. Se nota tanto en tu piel, en tu cabello y en todo tu cuerpo. Y tenemos una invitada especial el día de hoy. Hola, bienvenida. Nuestra querida amiga, doctora psicóloga, Alicia Allen Castro. Queremos saber de ti, queremos que nuestros pacientes se enteren de lo que tú haces, a qué te dedicas y por qué estamos el día de hoy contigo. Bueno, les agradezco un montón por la invitación. Me parece muy chévere que puedan abrir este tipo de espacios. Sí, creo súper importante que tengamos este diálogo. Sí, considero que no se promueve mucho hablar de estos temas, así que es súper importante para mí estar aquí. Y bueno, en cuanto a mi experiencia, yo soy psicóloga clínica, ya llevo 5 años de experiencia en mi consulta privada. También ejercí en el sector público durante algún tiempo, como unos de 3 a 4 años. Sí fue una experiencia chévere, pero también compleja. Ya hablaremos más adelante de eso también, cómo se vincula con mi experiencia. Actualmente estoy cursando una maestría en terapias de tercera generación. Sí, me parece que siempre es importante actualizarnos, tener más herramientas para poder solventar las necesidades de quien acude a consulta. Entonces, eso les podría comentar en cuanto a mí. Y nada, un gusto estar aquí. Qué bueno, muchas gracias. Quería preguntarte, ¿cómo tú has visto que los problemas psicológicos o pasar por un problema de estrés o bueno, dependiendo de algunas otras patologías psicológicas, cómo esto se refleja a nivel de, por ejemplo, de la piel, del cuero cabelludo o de algún otro problema a nivel de la parte física específicamente? Yo creo que aquí podemos resumir tu pregunta en una frase importante, que es lo que la mente calla, el cuerpo grita. Entonces, sí considero importante decirlo porque muchas veces no sabemos de qué forma poder exteriorizar lo que sentimos y lo reprimimos, y aquí empiezan, sobre todo, se empieza a dar procesos de somatización. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica la somatización? Que ante un malestar psíquico, el cuerpo de alguna manera tiene que botar ese malestar que ha sido reprimido, ¿sí? Y lo bota como puede. Aquí lo bota con un dolor de cabeza, lo bota tal vez con alguna enfermedad más heavy, más fuerte. ¿Sí? Entonces, por ello es la importancia de saber acudir a un especialista para yo poder afrontar esa situación que estoy atravesando. Por ejemplo, ¿qué síntomas tú has visto que los pacientes, porque creo que en algunos casos hemos visto que primero van al médico, ¿no? O sea, el médico, me duele el corazón, bla, bla, bla. Uh-huh. Van al médico y el médico dice, no, ya te hice todo, vayan nomás a la psicóloga. No sé qué otros síntomas o tal vez físicos te han dicho los pacientes. Yo primero fui al médico y de ahí me mandaron acá, pero si yo no estoy mal de la cabeza, ajá, porque eso es básico, ¿no? Ajá, no sé por qué me mandan acá, si algo debo tener así, ¿no es cierto? Sí, ¿sabes que todavía pasa? O sea, creemos que no, pero todavía el ir al psicólogo o a la psicóloga es un tabú, ¿sí? Es muy difícil que pacientes, por ejemplo, que estén atravesando no sé, alguna situación importante en su vida, acepten que requieren ayuda terapéutica. Es muy complejo todavía eso. Pareciera que no, pero todavía se sigue dando. Entonces, dentro de los síntomas que yo más evidencio es el insomnio, ¿sí? La ansiedad. La ansiedad está como que de primera mano, ¿sí? También la caída de cabello, bastante. También yo lo viví en experiencia propia, entonces sí creo que eso es algo que se presenta mucho, ¿sí? Resequedad en la piel, inclusive. Esto de no poder concentrarme, no poder carecer de toma de decisiones, de efectividad en la toma de decisiones. Entonces sí son algunos síntomas, o al menos los más frecuentes, que se evidencian cuando una persona está atravesando por un momento crítico de mucho estrés crónico, donde su sistema nervioso central se ve alterado. O las iras, por ejemplo, yo he visto que a veces dicen que las iras les da esto del colerín, así que claro. El colerín, y que por ahí les duele la panza, tienen diarrea, no sé. Sí, muchísimo. Lo que sucede es que como desde pequeños no nos enseñaron a cómo gestionar nuestras emociones y de qué forma podemos expresarlas, generalmente las reprimimos. Sí, es como la vía más rápida y es como que la que más tenemos conocimiento. Me aguanto. Ajá, me aguanto, claro, para no explotar me aguanto, pero en realidad no debes aguantarte. Puedes decir aquello que te molesta, ¿sí? De una forma asertiva, sin vulnerar al otro y vulnerarte a ti mismo. Entonces, sí considero que como carecemos de ese conocimiento de forma cultural, ¿sí?
la vía más rápida que tenemos es reprimir. Y al reprimirlo, pues ahí ya chupan otras instancias de claro, por supuesto. Por ejemplo, tú nos contabas que tú viviste en carne propia el tema de la caída de cabello. Sí. Siendo psicóloga, tal vez conociendo esa área, ¿qué fue lo que primero viste o te diste cuenta? Sabes que sí, en verdad necesito ayuda. Y no creo que te puedas autoayudar. No se puede del todo. Uno piensa y dice, ¿no? Cuando, claro, es que tú que eres psicóloga, no te merecigas. Tú que eres psicóloga. Somos médicos, claro. Pero no nos podemos tampoco tratar. Ajá, entonces como, no, o sea, para mí es importante aclarar que antes de ser psicóloga clínica, yo soy persona, ¿sí? Entonces, eso para mí está en primer plano y en primera instancia. Entonces, primero me voy a desarrollar como persona antes de ser psicóloga, ¿sí? Entonces, tengo todo el derecho a enojarme, tengo todo el derecho a estresarme, tengo todo el derecho a hacer lo que todo humano y persona pudiera hacer, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Respondiendo a tu pregunta, yo experimenté la caída del cabello a los 15 años aproximadamente a raíz de la separación de mis papás. Yo no tenía como herramientas para poder, de alguna manera, atravesar ese momento de mi vida. No tuve asistencia psicológica. no me llevaron al psicólogo. En esa edad es En esa edad. Ya se le ha de pasar. Ya va a pasar. Entonces, ahí experimenté, empecé a ver la caída del cabello. Me asusté, obviamente. Imagínate, tenía 15 años claro. Y yo decía, o sea, soy muy joven para esto. Después, obviamente, acudí a un especialista, me dio solución, lo pude recuperar de alguna manera. Y luego volví a experimentar la caída del cabello cuando le di a luz a mi nena. Tengo una hija de 7 años. Y claro, en la lactancia, imagínate, o sea, me caían bolas, literalmente bolas. Aparte de que yo estaba en mucho estrés, yo me quedé embarazada a mitad de mi carrera. Entonces yo no paré. Eso fue también mucho estrés, hizo que el cabello pues se fuera. Entonces, se caiga. Se caiga. Se vaya. Entonces sí, fue bastante fuerte. Creo que para mí fue muy duro, o sea, a nivel emocional. Como mujer creo que también es difícil, es diferente los roles, ¿no? Cuando lo atraviesas como hombre yo o como creo que mujer. También ahí, al tener ya el estrés de todo en este proceso que estabas pasando, se suma la caída de cabello y Así viene es. un sobreestrés. Y no sé si tal vez afectó tu autoestima en el área de trabajo, en el área que estés desarrollando en ese momento. Por supuesto que sí. Recordemos que el cabello en sí es un indicador de belleza, es un indicador de salud, de juventud, inclusive en la mayoría de culturas. Entonces, no quiero relacionar directamente con que si no tienes cabello, si estás pasando por esto, pues tu autoestima tiene que necesariamente ser bajo, porque no debería ser así. No podemos darle únicamente la notoriedad al cabello como un síntoma de salud o de buena autoestima, porque no están directamente relacionados. Es parte de tener un buen autoestima, ¿sí? Sin embargo, yo al atravesar este momento, al ser mujer, al tener, como ven, yo soy chorona, y generalmente yo tenía mucho más abultado el cabello. Aparte de eso, yo soy bailarina, entonces en mis presentaciones sobre todo era algo que me costaba muchísimo porque era cuidar que no se me vea un hueco, era cuidar que no se me vea el otro, y obviamente afectó a mi autoestima, afectó a que también, por supuesto. Entonces, a que no me vean. Y generalmente entramos en un periodo de evitación y vergüenza, que son ciclos continuos que vamos repitiendo, ¿no? Entonces, como no quiero que me vean así, lo evito. Evito reuniones sociales, evito eventos, evito ir a la piscina para que no se me vean los huecos, etcétera, etcétera. Y luego viene la vergüenza, ¿no? Y son ciclos continuos. Entonces, de todo el tiempo ahí. Exacto. Y claro, lo que tú dijiste es importante porque, por ejemplo, siempre les digo a los pacientes que también el cabello es parte de nuestra identidad, o sea, también, eso influye muchísimo también para el desarrollo, pues, normal de sus actividades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí, cuando tú acudiste al médico, porque esto es algo que también pasa bastante los médicos profesionales de la salud, digámoslo así, un poco como que minimizan, dicen, no, eso ya te va a pasar, tranquila, tómate esto y ya nos vemos otro día. ¿Cómo sentiste tú un poco esa relación con tu médico cuando fuiste por este problema de la caída de cabello? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Fue normal? ¿Algo
como cualquier otra cosa. ¿Sabes qué me pasó lo que tú comentas? Que no le dieron mayor importancia por la edad en la que tenía, o sea, la edad que tenía en ese entonces. Es como que eres joven, o sea, tranquila, te va a volver a crecer. Esa fue la respuesta, ¿sí? Conforme pasaron los años, yo entendí que ese era como mi talón de Aquiles, o sea, era como la parte débil de mi cuerpo. Más adelante, yo fui diagnosticada con artritis reumatoide. Y ahí otra vez volví a experimentar esto. Entonces, claro, creo que no se le presta la atención que debería en un inicio, ¿sí? Sobre todo, en mi caso fue por la edad. Fue como que tú estás joven, tranquila, te va a volver a crecer. Y eso hizo tal vez que yo no tenga o no actúe de forma preventiva, que es lo que yo les digo mucho a mis pacientes. Este tema de la cultura preventiva creo que aplica aquí en su caso, ¿sí? Y también en el mío, ¿no? Porque como buenos ecuatorianos esperamos a estar muriendo, hecho pedazos, para hacer algo. Tenemos ese pequeño inconveniente con nuestros pacientes femeninas, sobre todo, porque en verdad tal vez algunas sí fueron a médicos de otras especialidades o inclusive tricólogos. Ya. Al ver que no hay un espacio tan marcado, te dicen como, no, pero estás bien. Tranquilo. No necesitas hacer nada, te va a pasar. Tal vez estás estresado. El estrés, claro, influye mucho, pero al ver que no hay espacios tan marcados, que lo más normal que se ve es en los hombres, que las entradas que están muy marcadas o la corona, ahí dicen, ya, no, sí tiene un problema. Pero en cambio en una mujer deja pasar tanto, o fue a la peluquería y en la peluquería le dicen, sí, se te está cayendo, ponte este shampoo, ponte, no sé, todo lo que hay, la cebolla, inclusive el romero, que son otras cosas, ¿sí? Pero no te ven el origen de la caída. Y la paciente, sobre todo, aquí tenemos muchos pacientes, mujeres que llegan con espacios demasiado amplios, entonces no han sido tratados y claro, ahí sí manejamos el tema de la prevención, que sería lo óptimo, pero estamos en ese proceso de educarles a los pacientes y yo creo que se sepa, ¿no? Perdón que te interrumpa, yo creo que tiene que ver con un tema cultural, o sea, lamentablemente esperamos a estar ya en últimas instancias para ir a hacer algo. Sí, entonces lo mismo sucede en mi ámbito, o sea, llegan a mi consulta pacientes que ya están desbordados tal vez, que están atravesando por una crisis muy fuerte, que no tienen herramientas y que han evitado el ir al psicólogo por un prejuicio, ¿no? Por el que dirán, porque no estoy loco, no necesito ir. Entonces, sí es importante trabajar, y ahí el mensaje, sí, es que actuemos de forma preventiva, siempre. Creo que nos ahorra tiempo y dinero. Claro, porque también eso justo que dices tú, ¿no? Actuar de manera preventiva, yo creo que también, bueno, las mujeres personalmente creo que van un poco más a la parte psicológica, porque los hombres todavía tenemos eso de que, no, ¿cómo vas a ir? Que eres una palabra que no voy a usar acá, ¿no? Entonces, por eso no vas y por qué vas a ir, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no sé si tú también has visto que tal vez alguna paciente tuya, o obviamente tú lo has vivido de primera mano, pero también otras pacientes que han tenido, no sé si tal vez primero han tenido el problema de la caída y que eso les ha llevado a un proceso de estrés, o viceversa. ¿Cómo has tenido tú en tu experiencia, pues, ya de psicología? Creo que he tenido los dos casos, te cuento. O sea, han asistido a consulta debido al estrés, el cabello se ha caído, y viceversa. O sea, que se les está cayendo el cabello y tienen más estrés y el cabello se les cae más. Entonces, que es un círculo. Es un círculo vicioso. Totalmente. Entonces, he tenido las dos experiencias. Y en este caso, para mí siempre es importante darles herramientas donde ellos puedan gestionar sus sentimientos y emociones, ¿sí? Para que el estrés no siga aumentando. Claro. ¿Sí? Entonces, también es importante para mí no ver solo el síntoma, sino ver el contexto, ver la realidad de esa persona, más allá de que, digamos, venga y me diga, oye, Gali, no puedo dormir. No puedo dormir ya desde hace una semana, lo que sea. Ok, me importa eso porque es algo que yo tengo que solventar y tengo que responder a esa necesidad. Sin embargo, hay una causa también. Entonces, sí es importante para mí centrarme en la causa de... Sí, claro. También hay otras pacientes que, no sé, ustedes deben de tener también experiencia, por ejemplo, pacientes con cáncer, donde la caída es mucho más brusca, donde la pérdida es
así, Claro, de golpe. Entonces, la repercusión a nivel psicológico también es fuerte, porque de pronto me veo sin cabello y es un shock. Es un shock. Es un golpe muy fuerte. Y creo que también aquí es importante acudir a los especialistas que competen. ¿Sí? Por ejemplo, yo trato la parte psicológica y puedo ayudarte a la aceptación de ese proceso como tal, porque no lo voy a evitar, ¿sí? Pero tal vez puedes acudir también a qué soluciones puede tener tu caso. Y si es que no las tiene, pues entonces trabajamos en la aceptación, pero creo que es importante acudir al especialista que compete. Pero eso es súper importante, la aceptación. Tenemos pacientes que tenemos muchas opciones de tratamiento, pero también hay pacientes que no podemos resolverlos. Entonces nosotros sí tenemos ese respeto a decirles, sabes que no podemos hacer más. ¿Por qué? Exacto. Porque vinieron en un punto en que no vamos a poder recuperar el cabello. Tal vez logremos parar, pero al tener un grado de alopecia muy avanzado, ya no podemos mejorar, porque claro, vienes acá y dices, doctor, quiero más pelo, quiero recuperar lo que perdí hace 20, 30 años y no podemos hacer nada. Claro. Ahí es cuando nosotros necesitamos ayuda en este caso, la psicología, para que nuestros pacientes acepten esa pérdida y puedan verlo de una manera muy distinta. Ajá. Sí, también, por ejemplo, hay enfermedades que se relacionan mucho con el estrés, que creo que eso es un síntoma que se ha dejado, ha pasado mucho tiempo para que justamente pase esto que se llama alopecia areata. Es una alopecia que normalmente se hace en forma de placas. ¿Ya? Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, tienen que ir a psicología, porque eso fue el detonante, todo lo que tú viniste acumulando explotó en ese espacio sin pelo. Obviamente hay otras posibilidades que pueden hacer, pero la parte psicológica es importante. Entonces yo siempre trato de recomendarles a los psicólogos que vayan al psicólogo, obviamente, para que puedan también tener, que no es nada malo, que puedan tener un tratamiento, una terapia, porque creo que a veces la dejamos como en última instancia. Por eso digo que, como tú decías, el cuerpo expone todo lo que la mente está callando, ¿no es cierto? Así Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tú le recomendarías también a los pacientes cuando están sintiendo ciertas molestias o ciertos síntomas que tú hayas podido ver? ¿O qué síntomas primero se reflejan en los pacientes que están teniendo algún problema de estrés psicológico, ansiedad, depresión, etcétera, por ejemplo? O sea, físicamente me hablas. Físicamente yo creo que es que hay síntomas que son psicofisiológicos, ¿sí? Entonces, cuando tienen un nivel de estrés muy fuerte, hay dos lados que se evidencian más. Puede ser la depresión y por otro lado puede ser la ansiedad o ambas. O ambas. Sí, entonces dentro de la ansiedad obviamente se presenta el insomnio de conciliación, el insomnio de mantenimiento, se presenta la hiperventilación, ¿sí? Esto que siento que me ahogo, que siento un hueco en el pecho o un hueco en el estómago, ¿sí? Inclusive ha habido casos en donde me dicen, se me afloja el estómago de la nada. Se le afloja, sí. El sistema digestivo se ve afectado también, ¿sí? Sudoración en las manos. He visto que algunos dicen que es como que se sienten como que si se fueran a morir. Claro, es como, quiero salir corriendo, no sé a dónde, no sé ni por qué. Pero quiero salir corriendo, claro. O la habilidad emocional que tengo. La habilidad emocional es llanto fácil, ¿sí? Es decir, tengo ganas de llorar sin razón aparente, ¿sí? Yeah. O sea, simplemente el llanto está ahí persistente y no sé por qué, no sé qué es lo que está pasando. Entonces, estos síntomas son los que más prevalecen. Tengamos en cuenta que cuando hay una pérdida de cabello, existe, me gusta llamarlo como un duelo capilar, ¿sí? Si bien es cierto, no es un diagnóstico, claro. Pero sí podemos describirlo a través del duelo, porque presentamos, se presentan diferentes etapas que son similares a cuando atravesamos un duelo, ¿sí? Donde está la negación, la ira, la negociación, ¿sí? Y bueno, el fin último, que es nuestro objetivo terapéutico, es la aceptación, ¿sí? Entonces, obviamente, al principio, ¿qué sucede? Que entramos en un estado de negación. No me está pasando esto a mí. Ya va a crecer rápido. Es solo un momento.
Sí, esto ya me va a pasar. Luego ir hacia mi propio cuerpo porque no responde de la manera en la que me gustaría, ¿sí? Entonces tengo iras hacia mi propio cuerpo porque digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me está creciendo el cabello? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? ¿Por qué se cae tanto? Ajá, luego la negociación en donde yo quiero tal vez buscar la inmediatez, o sea, un resultado inmediato. Me pongo lo que tú decías, ¿sí? La cebolla, el romero, que todos hemos pasado por eso. Yo también he pasado por eso y lo acepto. Sí. Ensalada en la cabeza. Sí. El aguacate. No, sabes que yo tuve una experiencia bien chistosa, paréntesis, porque yo hice mi tesis en una comunidad nativa del Oriente. Entonces, claro, imagínate, claro, cuando yo les conté sobre mi experiencia, me decían, Doc, usted tranquila, me ponían un montón de menjurjes que no, que te soy honesto, o sea, yo sí creo bastante en la medicina natural, porque realmente a mí me he topado tal vez con experiencias donde mi cuerpo no asimila los químicos, en otros casos sí, pero la verdad es que no ataca la causa. Claro. Sí, o sea, sí puede ser, tal vez en otros casos pueda dar un fruto, pero al menos en el mío no pude vivenciarlo porque tal vez lo mío era algo más heavy, más avanzado. Claro. Sí, entonces era mucho más complejo. Entonces, bueno, volviendo al tema, estamos en la negociación en donde queremos resultados, pero ya, inmediatos, y utilizamos un montón de menjurjes para ver qué pasa. Sí, y luego volvemos a esta ira porque no tenemos los resultados que quisiéramos. Sí, y al último ya viene la aceptación en donde decimos, ok, no tengo solución en cuanto a lo que yo he visto, en cuanto a lo que yo de alguna manera he investigado, pero puedo tener solución con un especialista. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué nombro esto? Porque esto es importante, inclusive en los procesos que ustedes realizan, porque cuando no existe una aceptación de la persona que sí, estoy con pérdida de cabello, estoy atravesando este momento, no existe una adherencia significativa al tratamiento que ustedes pueden brindar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no acepto mi condición, ¿sí? Entonces estoy entre esto de sí y no, y entonces no hay la constancia adecuada al tratamiento y por ende tampoco la efectividad al mismo. Entonces siempre es importante acompañar estos procesos también con la ayuda psicológica en donde podamos brindarles herramientas para decir, ok, tu situación, tu realidad y tu contexto es este. Entonces vamos a aceptarlo y vamos a desvincularlo con algunas creencias irracionales que podemos estar teniendo en ese momento. ¿Para qué? Para que si tú vas al especialista correspondiente y te da el tratamiento adecuado, tengas la efectividad necesaria y que deseas alcanzar. Pero si no hacemos este proceso y estamos, como ya dije, en este duelo capilar, de estar en esta negociación o de estar ensimismado en la ira hacia mi cuerpo y en todas estas etapas, va a ser difícil la adherencia. Sí, eso es importante, ¿no? Los pacientes que, bueno, hemos tenido varios tipos de pacientes, los pacientes que cumplen pie de la letra el tratamiento y les va excelente, exacto, o sea, tú le dices esto y los pacientes lo hacen y les va excelente, como pacientes que claro, tal vez no aceptan mucho, vienen y dicen, sí, veamos qué pasa, porque parece que sí se me está cayendo el cabello, no lo aceptan todavía, intentan el tratamiento, lo inician, pero no son tan respetuosos con el tratamiento que se les ha entregado, y claro, se dan cuenta que, ¿sabe qué, doctora? Sí recuperé un poco, pues me fui de viaje, me olvidé las pastillas, no tomé 2 meses, 3 meses, o terminaron un tiempo de tratamiento en el cual sí recuperaron. Y después se dieron cuenta que al dejarlo también pasó, no sé, tal vez no sé, regresamos. Y ahí es cuando ellos dicen, en verdad, sí, está pasándome algo. Y ahí tal vez se dan cuenta y aceptan, que es la fase que tú mencionas. Necesitan aceptarlo y darse cuenta que en verdad hay que hacer algo. Exacto. Entonces es súper importante a nuestros pacientes, por favor, que nos y a todas las personas. Y a todos. Y a todos los que nos ven. Sí. Y otro caso que también se me venía a la mente cuando tú hablabas de pacientes con alteraciones psicológicas, que puede ser por estrés, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de pacientes que es la tricotilomanía, que es un proceso en que ellos se arrancan. Sí, se arrancan. Entonces, ellos, por ejemplo, no aceptan que necesitan atención psicológica. Yo tengo pacientes que cuando era niña me jalaba el cabello y claro, tuve espacio, después me volvió a crecer y en la adolescencia vuelven a tener ese trastorno y ahora ya están adultos y siguen con eso y claro, y son cosas que tú dices, claro, nosotros porque sabemos que es una enfermedad, una patología, decimos,
¿Y no fuiste al psicólogo? Me hiciste, claro. Exacto, algo. No, o sea, o se comen también el cabello. Claro. ¿No se arrancan y se y comen. se comen ese ¿cómo se llama? La puntita la blanca. puntita El como folículo. como el bulbo. Es el bulbo, sí. Entonces, sí. eso también es importante que tal vez tú nos hables un poquito de que tienen que hacer algo, o sea, no es nada que no pasa nada. Por supuesto, o sea, esto yo me he topado con casos ya muy avanzados en ocasiones. Sí, es que de ley llegan ya. Claro, ya, o sea, ya llegan a un punto en el que, claro, ya tienen problemas digestivos, claro, tienen huecos, literalmente son huecos, ¿sí? Entonces, inclusive hay problemas digestivos porque tienen mucho cabello en su estómago. Claro, sí, entonces claro. Ya hablamos de otro tipo de consecuencias. Entonces, aquí mi primera recomendación es de volada al psicólogo. Claro. O sea, es lo primero que yo debo hacer, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos casos así, siempre es importante trabajar con el criterio diagnóstico de otro profesional, en este caso de ustedes, ¿sí? Y trabajar a la par. Muchos no entienden que es importante esta colaboración para que exista un resultado significativo, ¿sí? Entonces, claro, si un paciente sí acude a mí, yo digo, ok, yo voy a trabajar la causa, ¿sí? Es decir, la ansiedad que está presentando y que por ello está optando por arrancarse el cabello, porque tengamos en cuenta que esta conducta es una forma de aliviar temporalmente la ansiedad que yo estoy presentando. Claro. ¿Sí? Entonces, ok, yo trato esto, pero sí necesito que vayas entonces a un especialista que te ayude a recuperar tu cabello, porque evidentemente también te afecta a la autoestima, ¿sí? Exacto. A tu autopercepción, a tu autoconcepto, cómo te identificas inclusive, ¿sí? Entonces aquí pues hacemos una colaboración con los especialistas correspondientes en donde digo, ok, esta es mi parte, yo trabajo acá, entonces tú trabaja en recuperar su cabello, ¿sí? Pero ¿de qué sirve, que trabajemos por separado o que solo vaya donde ustedes y que no trabajemos la causa, ¿no? El problema real a fondo. Claro, claro. Que es obviamente que como siento demasiada ansiedad y no sé cómo gestionarla, entonces opto por arrancarme los cabellos y en algunos casos comérmelos inclusive. O las pestañas. Ay, las uñas también. Las uñas, ese es otro también que se comen las uñas, que se arranquen el pelo. Claro, sí, eso es súper importante. Claro, porque todo el tiempo están ya desbordados y es la única, por ejemplo, eso sería un síntoma también, que eso ya a veces les digo a los pacientes, que digo, a veces como médicos tenemos que ser un poquito más, a mí me dicen que soy muy fijón, me fijo en todo, le digo, claro, así esa es mi profesión, pues no tengo que estarme fijando porque hay pacientes que no te dicen, y uno les pregunta, ¿y las uñas te comes tal vez? Sí, me como, ya es un signo más que estamos viendo, un síntoma, digamos así, que está sacando el estrés o la ansiedad de alguna manera diferente. Entonces, no solo es el pelo, también son las uñas. Entonces, yo siempre les recomiendo a los pacientes que tengo, sobre todo de alopecia areata, que es esto, y que he tenido también de tricotilomanía, que acudan al psicólogo porque es esencial el tratamiento en conjunto para poder tener mejores resultados en cuanto no solo al crecimiento, sino obviamente de la parte de salud mental como tal. ¿Alguna otra pregunta, mi doc? ¿Qué más preguntarme? Yo, por ejemplo, quería preguntarte algo muy importante también. Cuéntame. Por ejemplo, muchos hombres sufrimos, ¿no? Obviamente de alopecia de tipo androgenética. No sé si tú has visto o has tenido pacientes que vayan exclusivamente por un problema en el cual han sufrido, porque nosotros como hombres somos a veces muy, digamos en una palabra, muy cargosos, o sea, somos muy agresivos con nuestros chistes y mira la pelada y se te ve entre ellos. Entre nosotros. Sí. Y yo creo que eso nos afecta bastante al final del día, porque, claro, uno ahí al amigo no le dice, si me estás afectando, yo no me moleste, sino que uno se lo guarda y, claro, después tiene este problema que lo sigue presentando tal vez no con el amigo, sino con la mujer, y aparte se le suman otras cosas más y recién va al psicólogo. No sé si tú has tenido algún caso de estos o también alguna recomendación para que sepan que obviamente esto nos afecta, ¿no? Yo creo que aquí es importante hablar de la masculinidad frágil. Siguiente tema. Sí es importante porque ¿qué pasa entre hombres? Les cuesta mucho
hablar de lo que sienten. Sí, o sea, cuando un hombre habla de aquello que le duele o no sé, de algo que le está afectando, la primera palabra es el pi. Esa palabra. Esa, y ustedes ya saben cuál es. Claro. Sí, esa es la primera palabra. Entonces, ¿qué hago? Culturalmente, entre ellos les es muy difícil expresar sus sentimientos y emociones por el juicio, o sea, por los prejuicios que yo hay. creo que eso va desde Desde niño, chiquitos, ¿no? por que supuesto. te dicen, tú eres macho, Sí, párate, no exacto. llores, no puedes llorar. Los que lloran, los niños, los varones no lloran. Sí, los hombres no lloran. Exacto. Entonces, desde niños están en su mente que Sí. no podemos llorar, no podemos quejarnos, no podemos decir nos duele. Y claro, Exacto. creció así. Porque encima, si lo dices, te reprenden. Exacto. Ajá. O sea, encima expresas tu malestar y aún así te castigan. Te castigan. Entonces, Claro. para que te duela, Para de que- verdad. Ahora sí te va a doler. Ahora sí te va a doler. Ajá. Te voy a dar un motivo. Llora por algo. Llora por algo. Te voy a dar un motivo. Ajá. Sí, Claro. literal. Y pensamos que eso todavía no se da, pero sí se da. O sea, en nuestro contexto son escenarios que todavía los vivimos. Entonces sí es importante promover que el hombre tenga la facilidad o la libertad de poder expresar aquello que le aqueja, aquello que le Exacto. molesta, sin ser mal visto o sin ser visto como pi. Claro. Porque lo hace, me explico. Entonces, sí he tenido, respondiendo a tu pregunta, Ori, sí he tenido casos así en donde obviamente para ellos es difícil hablar. Siempre buscan tal vez esta figura femenina que está más aliada al rol de cuidado, al rol de escucha, Ajá. en donde pueden desfogar aquello que sienten sin ser mal vistos. Sin ser mal visto, exacto. Ajá, o sin ser juzgados, ¿sí? Sí. Ajá, entonces sí existen muchos pacientes, hombres, que acuden a consulta y claro, no pueden liberarse de alguna manera y existe mucho esto de, por ejemplo, si quieren llorar, se aguantan. Entonces como, no puedo. Y yo, sí puedes. No, Sí, no tengo que sí. llorar. Soy macho. Claro, y es algo inconsciente que está ahí inmerso, entonces tú... La verdad es que es súper difícil hacerlo consciente también. Es un trabajo que toma días, que toma meses, sí, inclusive años, para que puedas de alguna manera hacer consciente ya ese aspecto. Pero sí, o sea, sucede muchísimo. Sí. Lo que sucede es que a nosotras tal vez nos ven más sensibles, que podemos ser más vulnerables y entonces tienen esa apertura para no ser juzgadas necesariamente, porque entre mujeres hay más libertad de poder expresar, de poder llorar, de poder quejarse, gritar, lo que sea, Claro, que entre hombres, ¿no? Porque Sí, no sí, hay sí. estos espacios. Entre hombres no hay espacios donde te diga, oye, loco, estoy pasando por este momento. No, se te ríen o se te burlan y no hay. No conversan Exacto, no conversan de esas dignidades. cosas. Entonces, sí es importante abrirnos un poco más. Con el tema de la alopecia en hombres, sucede mucho que cuando existen, no sé, tú me dirás el término, cuando existen estas entradas Ujú, súper marcadas, sí, es un indicador de que ya no hay esta juventud. Claro, Entonces, claro. ahí les coge las crisis, ¿no? Sí, a sí, los sí, hombres sí, de, sí, hijo de madre, ya no puedo, Me consta. ya no, Llegan los 40. acepto, Exacto. confirmo. Confirmo. Ajá. Claro, entonces vienen aquí las crisis, ¿no? De que ya no puedo coquetear, ya no puedo hacerme un levante, ya no tengo la misma capacidad. Entonces lo asocio, esta alopecia, lo asocio ya con habilidades que creo ya no tener por este evento, que no Claro. debería ser Que así, no debería ser. no debería estar asociado a esto. ¿Sí? Son creencias irracionales que permanecen ahí, que si no son tratadas, pronto se pueden volver ya una parte de una rumiación mental en donde esas ideas te acompañan todo el momento y están ahí. Entonces es importante Claro. acudir. Acudir a terapia. Sí, Buenísimo, sí, buenísimo. Chévere. No sé, tal vez tú quieres acotar algo más como de manera general, ya que tenemos que ya cerrar un poquito nuestro tema del día de hoy. O algún mensaje tal vez para nuestros pacientes o las personas que nos están viendo. Creo que el mensaje más importante para mí sería que actúen de forma preventiva. O sea, no esperen estar ya súper mal. Y esto lo hablo a nivel general. O sea, estoy hablando de salud mental, estoy hablando inclusive en cuanto al tema biológico también. Creo que es importante actuar de forma preventiva. Sí, eso. Y la segunda, pues con la frase que inicié, que también creo que es importante, que es lo que la mente calla, el cuerpo grita. Así que
importante trabajar en no tener la necesidad de reprimir tanto, sino acudir a espacios donde promuevan ese bienestar que estoy necesitando. Perfecto, sí. Perfecto. Eso, chicos. ¿Algo más? No, yo creo que con eso estamos bien, por eso les digo siempre a mis pacientes, sobre todo ciertas enfermedades, ¿no? Alopecia areata, que se relaciona mucho con las partes de ansiedad, acudan a su psicólogo, vean nuevos psicólogos, si es que no les ha ido bien con uno, esto no es Así de casarse solo con uno, ¿verdad? Sino que hay que ir viendo con quién tengo más feeling, mejor contacto, me Más escucha afinidad. mejor y más afinidad. Entonces, por eso les decía a mis pacientes, sobre todo de alopecia areata, tienen que ir. Y obviamente también a los otros pacientes que tienen otros tipos de alopecia, que acudan a la parte psicológica, porque también es un proceso en el que nosotros tenemos que aceptar, pero también podemos estar haciendo un tratamiento y que obviamente el tratamiento no es de una manera corta donde vemos los resultados, sino de una manera a largo plazo y que podemos mantenernos, pero también acompañada de la parte psicológica, que es importante para reducir también este problema de caída de cabello. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, a Alicia. ustedes, chicos. Gracias. Ha sido Un todo gusto. un placer. Un gusto Cuídense también mucho y nos para mí. estaremos viendo en un siguiente capítulo de nuestro podcast. Quiero comentarles que si ven que este tema puede servir a algún familiar suyo, a algunas personas que están con ustedes en su comunidad, compartan. Estamos en YouTube, estamos en Spotify. Recuerden nuestro canal, Quiero Verte Vivo.